Bueno, hay que estar vivo para oír cosas, dice el refrán. Eso lo decía mi abuelita cuando yo era chiquito. Eso lo decía mi abuelita. Ya me están llamando por ahí. Dios mío. Entonces finalmente trajeron al Genis Trajeron al genio. y El lo genio están interrogando. llegó hoy. Lo serio de esto es que el proceso de Argeni es un proceso que se inició cuando él llegó a los Estados Unidos, escapó el día 12 de octubre del 2017. Yo me conozco esas fechas muy bien, porque yo le di mucho seguimiento a ese caso. Después que se escapó, unos días después que había sido asesinado Junior Ramírez, que apareció en Mano Guayabo, en un arroyo, con dos blocks y envuelto en unas cadenas, un episodio que sacudió a la sociedad dominicana por un crimen de esta naturaleza. Y después que se descubrió todo el entramado, cómo lo sacaron de un aula de la universidad bajo un engaño para entregarle una cosa y la que sé yo qué, y se lo llevaron y lo raptaron y lo llevaron y lo corretearon por varios sitios de la ciudad hasta que lo mataron. Entonces, esto desembocó en que este señor Argenis se fue del país. Pero ahí vino el proceso de por qué ocurrió el crimen. Y entonces se descubre ese entramado de corrupción que había en la ONSA, en el que participaban de arriba abajo militares, funcionarios, empleados, un sinnúmero de personas. Y entonces comenzaron dos investigaciones en paralelo. Una, la investigación de corrupción, de lo que estaba pasando en la ONSA, y otro, la investigación del crimen, los dos unidos en el hecho de que la corrupción llevó al crimen. O sea, un capítulo tenebroso del bajo mundo. Y entonces Argenis se escapó. Se fue para Estados Unidos, se escapó. De buenas a primeras, lo detectan, le ponen una alerta roja en la Interpol y detectan a Argenis, y el 16 de abril, 12 o 16 de abril del 18, o sea, 5 meses después, lo arrestan en New Jersey y lo arrestan y le instruyen cargos porque está en los Estados Unidos violando el periodo de entrada que le dio migración cuando llegó a territorio norteamericano con una visa de turista. Y ese proceso, hasta donde se sabe, te cogen, te meten en un avión y te mandan para tu país. Te está violando la ley de migración. No. Pasaron 4 años, señores, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, y que no se sabe si lo arrestan, si no lo arrestan, si pasa esto, si no pasa esto, qué es lo que va a pasar finalmente. Entonces, entonces, dándole vuelta y dándole vuelta, el tema del caso del asesinato y el tema de la corrupción en la ONSA queda como en una suerte de limbo. Tiene como el coronavirus, que no se sabe si es con vacuna o con qué que lo van a resolver. Ahora, el hombre lo traen y no lo deportan pura y simplemente en un avión porque tiene un problema de indocumentación en los Estados Unidos. Ellos lo traen los Marshall en un avión directo desde Nueva York. Lo traen los Marshall esposado con un casco, con chaleco antibala. Y va a recibirlo al aeropuerto el director del PECA. O sea, no estamos hablando de un caso cualquiera. Pero no es un tipo que se le ve como un tipo que había violado la ley de migración. Ahí hay algo más. O algunas cosas más. Porque ese no es el proceder de los procedimientos, repito la frase, que usan las autoridades norteamericanas de justicia. Usted está preso porque no tiene para su país deportado. ¿Tú sabes la cantidad de gente que deportaron en los últimos 4 años con Donald Trump? El Mira, gobierno entero de Donald Trump por estar ilegal en los a, Estados Unidos. a propósito, junto al Argenis Contreras, fueron deportados otros 15 dominicanos, Sí, porque fue lo que te digo, fue un avión de los Marshall. calificados de peligrosos. Pero lo que te quiero decir, Georgie, lo trajeron en primera clase, un avión solo para ellos, con los Marshall. Es lo que te estoy diciendo. No lo metieron en un avión de una línea aérea y lo deportaron, que es lo que se hace regularmente cuando es un problema de migración. Lo trajeron con las esposas puestas, y a los que vienen deportados, simplemente lo deportan y vienen a su país. Aquí en migración le levantan una ficha, lo llevan para un interrogatorio para levantar una ficha porque no tienen un cargo en República Dominicana. Este señor lo fueron a esperar con todas las de la ley. Nada más y nada menos que Wilson Camacho,
el director del PECA en persona, y en persona le leyó sus derechos. Usted está siendo arrestado, usted está siendo investigado por la muerte, tan, violación de los artículos tales y tal, y por los Estados Unidos. O sea, de grandes ligas. Ahora vamos a ver de aquí en adelante cómo se desarrolla este caso, porque este caso tiene una implicación directa con el tema corrupción en la ONSA, porque Argenis no era un empleado cualquiera, es un hombre de la extrema confianza del señor Rivas, que era el director de la ONSA, que es quien está implicado número uno en el tema de corrupción que se hacía en la ONSA, y que al decir de investigadores y de mucha gente, fue lo que provocó todo este entramado en el que el abogado Junior Ramírez se vio metido en el medio de esto porque le había hecho algunas denuncias y algunas cosas. Entonces apareció un empresario privado que dio unos cuartos para que el hombre se callara, y después los cuartos no aparecieron y después lo llamaron para entregar. Esto es un lío que esto da para una novelita de Netflix, de Netflix, por lo menos de un capítulo. Yo no sé si una serie. La verdad que yo no sé. Pero hay algo. Hay algo raro. No se ha dicho. Algo no cuadra ahí. Algo Juan. no se ha dicho. Sí. Todo ese tiempo. ¿Tú sabes los dominicanos que han deportado? De hace 3 años para acá. Y a este señor no lo deportaban. Por migración. Por migración. Pero no, eso yo no lo entiendo. Extraño. Muy, muy, muy extraño. A menos que el señor no estuviera involucrado en otras cosas. Que estuviera investigado por otras cosas, que Estados Unidos lo obligaran a permanecer allí y que él tenía que hablar de otros temas, tal vez vinculados con estupefacientes, no sé, pero de otras cosas se trataba, claro, sin duda alguna. Por lo que te digo, no me da, como actúa la justicia norteamericana, y en estos casos de migración no me da. Sin duda alguna. Y que Camacho lo fuera a buscar. Miren, luego de casi un mes donde se reportaban más de 1,000 casos diarios de COVID-19, en el día de hoy, martes, se registra una cifra inferior, 834 contagios en las últimas 24. Bueno, con relación... Pues digo yo, no quiero decir nada, yo, ótale, como quieran, esas son muchos. Logrando de esta forma reducir la positividad diaria que llegó a alcanzar más del 30% en enero. Salud Pública notificó que este indicador se sitúa hoy en un 15.41%. O sea, se redujo prácticamente en un 50%. Es la segunda tasa más baja en lo que va de este 2021. Sí, pero hubo 272 muertos solamente en el mes de enero. Sí. Que es la cifra más alta en los periodos completos que se estuvieron computarizando durante el año casi que lleva la pandemia, los 11 meses. La provincia de Bauruco es la de mayor positividad. Reportó este martes unos 22 casos a través del procesamiento de 99 pruebas PCR. La tasa de positividad se ubicó en 31.36. Hasta hoy, en esa demarcación hay 443 personas con el virus COVID-19 activo. Así es. Bueno, esperemos que siga bajando. Sí, no, esa es la esperanza de que la famosa curva se aplane, que haya una horizontalidad en los casos y que comience a descender. Esa es la esperanza de uno con esta situación. Bueno, Frankenstein fue y se puso la segunda vacuna. ¿Quién es Frankenstein? Cosa amable Aristi Castro. Pues porque tú le dices Frankenstein. Pero solo le falta cambiarse la cabeza. Se puso la bombita. Se puso la bombita. Se puso la vacuna. Oye, ese hombre. Tenemos a Alfredo Pacheco en la línea telefónica, presidente de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, Pacheco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi querido amigo Juan TH, mi amigo Rudy González y mi querido amigo Don Jorge Rodríguez. ¿Cómo están? Entonces, querido amigo Juan TH, querido amigo Jorge Rodríguez. Ahí viene el chisme. Y mi amigo Rudy González. Está bien, está bien. Está bien. Querido amigo, también. Usted me trasnocha siempre. ¿Tú te das cuenta? Juan, coge ahí para que aprenda. Pacheco, mira, en estos días ha surgido una situación con esto de la ley 2801. Y hay un rocecito de morbo, de chisme, de que yo te digo, tú me dices, pero lo interesante en esto es saber, a mí lo que me gustaría saber en este tema, más que esa parte del dime y direte, es realmente qué va a pasar con la ley, qué van a hacer los diputados, por qué el mecanismo no funcionó y se tomó una decisión ya con la ley en esta situación. Yo creo que esa es la parte medular más interesante. Nos gustaría oírlo con tus explicaciones. Excelente pregunta. Y ahora nosotros, cumpliendo con lo que nosotros pedimos, yo no sé si ustedes vieron que ayer en medio de la ardua polémica y de la situación, yo pedía al presidente de la República que en su condición de líder del PRM, de uno de los líderes principales del partido, nos llamara porque en definitiva la frontera necesita su régimen legal y que la incomprensión de legisladores y las discusiones que siempre se dan, y es normal que se den discusiones entre legisladores, a veces lo normal, lo que no es normal es que pasen de tono, pero es normal que se den, pero eso al país no le interesa mucho y lo que le interesa es ver qué rumbo va a tomar esta importante legislación. Eso es lo que yo creo. Que estuvo a punto de ser consensuada porque eran tres aspectos muy pequeños ya lo que marcaban la diferencia y que ya habían sido discutidos con Dionis Sánchez, por quien tiene el honor de dirigirle la palabra. Y es verdad, soy humano, me molesté un poquito, porque yo no quiero ya ser calificativo, pero de luego de eso, ya de tener eso consensuado, que nada más era sentarse y escribirlo, entonces se tomó una decisión precipitada. Y yo tengo que confesar que sin prácticamente yo darme cuenta, se aprobó la ley en el Senado un viernes en la tarde, que fue lo que yo no le oculto a ustedes. A mí me molestó un poco porque la verdad es que no esperaba que mientras había una discusión abierta, una conversación abierta, un diálogo, se diera esta discusión. Pero lo más importante es que el presidente de la República dijo que él aceptaba la posibilidad de reunirnos, de sentarnos a discutir la situación. Y yo entiendo que además de nosotros, vamos a llamar a las empresas que se han acogido a este régimen especial, vamos a llamar a los actores principales que son los diputados y senadores de la frontera, vamos a llamar aparte de los sectores más representativos, las iglesias de las provincias fronterizas, para que encontremos la salida, que esto en definitiva es lo que le interesa al país y es por lo que nosotros hemos estado abogando y nosotros queremos que esa ley se apruebe. Una cosa, don Rudy, Juan y don Jorge, es que esa ley es muy importante, está firmada por mí, la modificación última que se hizo en el año 2005, que pichamos un juego similar al de ahora y encontramos la salida para darle al país la posibilidad de que tuviese un régimen legal que en aquel momento estaba siendo cuestionado y que iba a ser eliminado y que nosotros nos plantamos en 20 en un gobierno que no era precisamente el del partido al que nosotros pertenecíamos y que nosotros salvamos con nuestra acción la ley. Y ahora, ¿qué es lo que se impone? Bueno, que hagamos los arreglos del lugar y que no incorporemos los mismos aspectos que ya fueron declarados inconstitucionales y que dejemos esas disquisiciones para luego y que nos pongamos en dotar al país de un nuevo régimen legal que tal y como anunció el presidente, y yo lo había adelantado, los alcances de la vieja ley que murió en el día de ayer todavía quedan con vigencia para las 18 empresas que están instaladas, digo para las 82 empresas que están instaladas,
y lo único que por ahora no se pueden incorporar más empresas, pero si nosotros nos lo proponemos antes del 27 de febrero, nosotros podemos aprobar esa ley en ambas cámaras. Querido amigo, ¿cuáles son los escollos que se presentan y que me imagino que pueden salvarse, ¿no? Que puede llegarse a un gran acuerdo. Pero ¿cuáles son las dificultades que hay? Mire, según lo que yo conversé ya con el senador Dionis Sánchez antes de esta discusión, habían 3 aspectos que a ellos les molestaban y que los diputados no nos oponemos. ¿Cuál es? Primero, el que los artículos producidos por esas empresas, ellos quieren que quede más claro en la ley que se pueden vender en todo el territorio nacional. Nosotros entendíamos que la ley lo expresa claro, pero ellos lo quieren más claro. No tenemos inconveniente en incorporar un articulado que lo diga más claramente. Segundo, que el Consejo de Administración de la ley, el órgano, sea modificado. Nosotros estamos de acuerdo, tal vez no en el número que entienden los senadores, pero estamos de acuerdo en que sí, que lo podemos modificar. Y el otro es que las empresas que utilicen materias primas importadas paguen sus impuestos. Nosotros también estamos de acuerdo. Y entonces, eso eran ya los escollos que impedían tener el consenso. ¿Y qué debió? Yo no quiero ir a qué debió hacerse. Lo que debió es buscarse la salida de ese problema. Por eso fue que yo dije que hacía falta un poquito que fuéramos más experimentados como legisladores. Se argumenta que hay competencia desleal entre las empresas instaladas amparadas en el incentivo por la 2801 y las que pagan sus impuestos, que no están amparadas en esa ley, por el hecho de que pueden vender sus productos, el costo de producción es más económico y pueden vender los productos más baratos. Y eso entonces podría bien calificarse como una competencia desleal. Así es, pero nosotros trabajamos, cuando digo nosotros me refiero a la Cámara de Diputados, por eso, y ya un poco, usted sabe, somos dominicanos, a veces cogemos cuerda, sí, pero ya pasó un poco la cuerda. Por eso nosotros cogimos un poquito de cuerda, porque en la Cámara esta ley la venimos trabajando intensamente. El 22 de enero del año 2020 la sometió el diputado Zapata, Darío de Jesús Zapata, conjuntamente con el diputado Goyo, que era del PLD, era diputado del PLD, conjuntamente con Nancy, que era diputada de la Fuerza del PLD y después fue a la Fuerza del Pueblo. Luego salió como diputada porque aspiró a senadora y no ganó. Y también por el diputado Nicolás López, que es el diputado actual de Santiago Rodríguez. Ellos sometieron la modificación, incluso venían bregando con ella desde el año 16, pero en la nueva etapa la sometieron el 20 de enero, 22 de enero del año 2020. Y se trabajó, pero cuando nosotros llegamos a la presidencia de la Cámara, el pasado 16 de agosto, inmediatamente formamos una comisión con un paquete de leyes y comenzamos a trabajar con esta importante comisión. Y bajo la rectoría del diputado Bertico Santana, avanzamos, consensuamos con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, consensuamos con Impuestos Internos, consensuamos con Aduana, consensuamos con el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Hicimos una reunión el día 20 de enero con toda la representación de las empresas del régimen fronterizo de cada una de las provincias, la representación de ellos y la Asociación de Industria, y se firmó un acuerdo que fue refrendado por la Cámara de Diputados y que nosotros lo aprobamos y se acogió como ley, y ese fue el que se abortó en el Senado de la República, y por eso fue que nos molestamos, pero ya lo entiendo que independientemente de todo lo que se ha dicho, lo importante es que retomemos la parte en la que estamos de acuerdo y podamos dotar al país de esta importante pieza que ya tenemos la posibilidad de volver a consensuarla porque nos pusimos de acuerdo sobre las partes principales y sobre las 3 diferencias que hay, también podemos estar perfectamente de acuerdo. Había una discusión, Pacheco, que oí y me pareció interesante, pero por lo que tú explicas, ya yo tengo más o menos, pero quiero
oírlo específicamente. Hay abogados que estaban planteando ayer en torno a esta discusión que la ley establece exenciones de 20 años a las empresas que se acojan al régimen. Lo que ellos interpretan es que una empresa se acoge a ese régimen en la frontera y tiene excepciones por 20 años, pero a partir del momento en que se instale. Ahora, lo que tú planteas es que la ley tiene una vigencia operativa de 20 años. O sea, no, de 20 años a partir, así mismo, yo estoy de acuerdo con ellos, de que se instalen. pues sí, ¿Y porque qué si tú te pasa? Que instales... la mayoría de las empresas, Rudy, Sí. no se instalaron el día que se promulgó la ley. Entonces la Por entonces, eso la ley entonces sigue alcanzando, sí, aunque la ley ha muerto. es lo que te digo. Entonces la ley sigue operando para esas empresas en el momento en que se hayan instalado. Claro, no se ha muerto, por lo que nosotros también decíamos ayer que, óyeme, se estaba falseando algunas situaciones con la finalidad, y yo no quiero volver a repetir eso, Sí, no, de enlodar sí. la Cámara de Diputados. Sí. Dije que ya, que se murieron las empresas. No, no es cierto. Ok. ¿Entiendes? Por eso yo dije, y no quiero volver a repetirlo, que faltaba experiencia en alguno de los distinguidos legisladores. Claro, por eso yo no quise comenzar y obvié esa parte porque me interesaba la otra parte, y eso que tú me aclaras ahora tiene consonancia con lo que decían personas que son expertos en esto. Yo no sé, claro, pero me parecía lógico. Lo dijo el señor presidente en su comunicado también que tiró en el día de ayer, y entonces ahí se han apaciguado, porque mientras nosotros lo dijimos, las diatribas que se estaban manejando decían que no. Déjalo así, Ahora, ya, déjalo así, déjalo así. Sí, no queremos volver a entender la situación. Déjalo así. Ya. Pacheco, muchas gracias, Pacheco. A ustedes. Gracias. Muy buen trabajo están haciendo ahí. Gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Bueno.